Bien, tengan muy buenas tardes, bienvenidos a la clase. Eh, Quisiera partir comentándoles que ya tengo corregidas sus notas del círculo de humor. Eh, ya les entregué la retroalimentación por plataforma, así que pueden revisarlo. Eh, o si trabajaron con algún compañero y ustedes no subieron el documento, pregúntenle al compañero cómo le fue. Sin embargo, igual voy a compartir las notas porque eh, hay compañeros que no tengo su nota, ¿ya? Y hay que principalmente son aquellos compañeros que no están trabajando en la asignatura, eh, y eso, bueno, eh, está así nomás. Por ejemplo, aquí me faltaría la nota de Cristian Córdoba. Yo no sé si Cristian Córdoba ha trabajado con alguno de ustedes, con Camilo, con Christopher Soto, no. Christopher Córdoba no ha trabajado con ninguno. No, profe. No, Ya, profe, yo no lo gracias. ubico. Ok, gracias. Bueno, después está... no sé. Bueno, pero no saco nada con preguntar porque los tres que están conectados tienen su entrega lista, ¿ya? En el caso de Georgina, espero no le moleste que le diga la nota, o prefiere verlo después, Georgina. No es lo mismo, profe. Ah, ya. Bueno, no, tampoco se las voy a decir. Yo creo que las voy a subir, que ahí ustedes después revisan y cualquier duda me la hacen por interno por el chat de Teams. Así que bueno, ya las tengo corregidas, así que solamente me queda subir las notas a la plataforma, principalmente en aspectos generales. eh, el análisis teórico que se les solicitaba que realizaran no lo realizó casi ningún grupo, fue un grupo solamente que lo hizo, el resto no, y eso obviamente les baja nota. Eh, pero en general construyeron los círculos, dieron las respuestas, pero fallaron en el análisis teórico al no realizarlo principalmente. No es que haya estado bueno o malo, sino que no lo hicieron y por tanto ahí tienen una nota un poco más deficiente y no alcanzando el 7. Bien, así que con esto ya cerramos la tercera nota. Yo más ratito voy a subir las notas para que tengan las tres. Y nos quedaría la cuarta nota. La cuarta nota va a ser una nota individual, eh, va a ser una prueba, pero en este caso va a ser una prueba de selección múltiple, ¿ya? En la que ustedes van a tener que ingresar por la primera semana de enero, eh, van a tener que ingresar a la plataforma en el ambiente de aprendizaje de INACAP y van a encontrar ahí una prueba de selección múltiple, ¿ya? Así que van a tener que desarrollar esa prueba. La prueba la van a tener que desarrollar en 1 hora y media. Van a ser 3 o 4 ejercicios que tienen que resolver eh, respecto del tema de pandeo y fatiga, pandeo principalmente, el tema de columnas, que es lo que nos falta por estudiar. Y en la clase de hoy, como principal objetivo, vamos a ver el tema, vamos a ver lo que es, qué es lo que es una columna, qué se entiende por pandeo, ¿cierto? Y, y cómo principalmente calculamos una variable que es la carga crítica. Eh, la carga crítica es aquella carga máxima que yo le puedo colocar a una columna para que ésta, después de esa carga, entre a doblarse, entre en pandeo, ¿ya? Y por tanto, eso es lo que vamos a calcular principalmente, ¿ya? La carga crítica cuando tenemos una columna bajo ciertas condiciones. Entonces, eh, por allá, como les decía recién, por la primera semana de enero, déjenme ser un poquito más preciso, que no me sé de memoria la fecha. Voy a ver acá para cuándo la tenemos. Para el 4 de enero, eso significa que el martes 4 de enero tenemos la evaluación. Y para ello nos quedan clases suficientes, nos queda la clase de mañana, la clase del 27, la clase del 28 y después la clase del 3 y vendría la prueba del 4 de enero. Así que nos quedan clases todavía para poder ver la materia de la mejor manera. Así que vamos a partir entonces con el tema de pandeo. Mientras comparto, les recuerdo, ya que estamos al final ya de la, de la asignatura, que esta asignatura tiene examen, pero solo para aquellos estudiantes que tienen promedio final rojo. Ya recuerden que el sistema de evaluación cambió del 2020 en adelante. Ya no tienen que dar examen obligado si no llegan al promedio 5, sino
Solamente tienen que aprobar con un 4, independiente tengan uno rojo. Si tienen un rojo, tienen dos rojos y el promedio es 4, están aprobados igual, sin tener que dar examen. Dan examen solo a aquellos que tienen nota roja y que se les da la opción de poder cambiar esa nota roja con el rendimiento del examen. Bien, entonces tenemos acá en la imagen, como ustedes pueden ver, dos imágenes y un GIF. ¿Ya? El GIF nos viene a mostrar un poco el fenómeno al que se someten las columnas cuando son cargadas externamente. Cuando la columna, que es un elemento vertical, ¿cierto? Delgado, que puede ser rectangular o puede ser circular, principalmente, ¿no? Se ve cargada de manera vertical sobre su área, es decir, hay una carga perpendicular a su área, su sección transversal. Este material o este elemento tiende a curvarse, y a esa curvatura se le llama pandeo. En la imagen central vemos cómo hay una máquina que está haciendo un ensayo de pandeo, y vemos cómo la columna, que en este caso es de concreto, se curvó. ¿Ya? Observamos aquí cómo hay una curvatura que adquiere este elemento. Aquí ven esa curvatura, y que se debe principalmente a que hay cargas externas que están actuando hacia el centro de ella. Eso quiere decir que cuando nosotros tenemos el pandeo, hay una carga externa que tiende, en términos de los esfuerzos normales, a comprimir el elemento, pero que en este caso, si es una columna, vamos a entender que esa columna se pandeó. ¿Ya? Y que no puede ser, y no solo puede ser de una, sino que puede ser una estructura, como lo vemos acá en el GIF, que esta tiene 4 columnas, ¿cierto? 4 elementos verticales delgados que tienden a soportar una carga, pero si esa carga sobrepasa la parte crítica, esto debería curvarse y debería pandearse. A nivel ingenieril, el uso de las columnas es histórico. Si nos remontamos a la época de los griegos y vemos el Panteón allá en Atenas, ¿cierto? No sé cómo se pronuncia, Panteón o Pantenón. Bueno, eso de los griegos, vamos a dar cuenta que son columnas que todavía están ahí por miles de años ya, porque van casi 2000 años, ¿cierto?, de la existencia de la civilización griega, y que soporta una cierta carga. Y estas columnas que utilizaban principalmente eran circulares. Hoy en día el avance en la ciencia y la tecnología y el descubrimiento de los nuevos materiales hace que podamos tener columnas, por ejemplo, de fierro, o columnas de acero, o de concreto, o de madera, ¿cierto?, que también tienen una cierta característica. Entonces, este es el fenómeno de pandeo, cuando un elemento se curva verticalmente. Entonces, ¿qué entendemos por columna? Bueno, una columna es un elemento esbelto relativamente largo que se somete a cargas de compresión. ¿Ya? Son dos cargas que comprimen, ¿cierto? Recuerden que la compresión es principalmente la aplicación de la carga en el área, y estos forman 90 grados, son perpendiculares, y por tanto el elemento tiende a curvarse. Bien, la curvatura que se da, como lo vemos aquí en la imagen, depende de cómo esté conectada la columna en sus extremos. Acá nosotros podemos ver en la imagen donde se aprecia el pandeo de la simulación de la imagen central, que la curvatura se da más o menos en el centro del largo que tiene la columna. Sin embargo, esa curvatura va a depender de cómo esté anclada el elemento en los extremos y de ciertos factores que dependen de su forma. Y una de ellas es la razón de esbeltez. Cuando hablamos de la razón de esbeltez, nos referimos a aquella relación que existe entre la longitud
efectivamente que se va a deformar de una columna y el área que éste tenga. ¿Ya? Y en términos del área, lo que hacemos es utilizar lo que se conoce como el radio de giro de su perfil o el radio de giro del área transversal. Ese radio mínimo va a ser aquella distancia que va a ir desde el centro de la columna hacia su contorno más exterior, o sea, hacia su contorno, ¿ya? Hacia la parte más exterior que ésta tenga. De tal manera que si es circular la columna, pasa a ser simplemente el radio, que pasa a ser la mitad del diámetro, pero si es cuadrada, pasa a ser aquella distancia desde el centro al extremo de su contorno, ¿ya? Así que vamos a tener esas situaciones. Si es circular, pasa a ser el radio, pero si es cuadrada, tendría que ser la distancia que hay de ahí al extremo. Y ahí tendríamos ese R mínimo, ¿cierto? O ese radio respecto de su área transversal. Por tanto, la relación de esbeltez, que se llama SR o RE, cualquiera de los dos nombres es correcto, se obtiene al dividir el largo efectivo que va a estar pandeándose, que va a estar sometido a la deformación por pandeo, debido a las cargas de compresión externas, dividido por ese radio. ¿Ok? Entonces ahí tenemos esa ecuación. Luego, el largo efectivo, ese largo que efectivamente se va a pandear, por ejemplo, en esta imagen, esta columna inicialmente tenía un largo, que es su largo original, porque está articulada o está pivotada en los dos extremos. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiere decir la relación del largo efectivo? Que en este caso el largo efectivo va a ser 1, porque todo el largo de la columna es la que va a estar sometida a pandeo. Perdón, el largo efectivo va a ser el largo de la columna. El K va a ser 1, eso es lo que quería decir. Y aprovecho de centrarme en esto. El largo efectivo, entonces, de la columna va a depender de cómo esté pivotada en los extremos. Si está articulada y articulada, si está empotrada, o está como sostenida en los dos extremos de manera fija, nosotros necesitamos encontrar un factor, un número, que nos determine, dependiendo de cómo va a estar conectada la columna, una constante. Y esa constante de fijación va a determinar cuál va a ser el largo efectivo que nosotros vamos a considerar para que la columna se pandee. Como les dije recién, en el caso de si está articulada en los extremos, el largo efectivo va a ser el largo original de la columna debido a que la constante K va a valer 1. Entonces, 1 por el largo total me va a dar el largo efectivo, que va a ser igual al largo original de la columna. ¿Ok? Entonces, ya para concluir esta primera idea, la razón de esbeltez permite conocer esta relación entre el radio y el largo. Eso nos va a permitir conocer qué tan resistente en términos de su longitud y de su radio va a ser la columna en función de las cargas que se le van a colocar externamente. Ese radio entonces depende si la columna es circular o cuadrada, y el largo efectivo, la longitud efectiva, depende de K, que es una constante que se denomina como factor de fijación de los extremos de la columna. ¿Ya? Y determina principalmente cómo se va a pandear. Y eso lo podemos resumir acá en esta imagen que ustedes están viendo. Tenemos distintas maneras de pivotar una columna en sus extremos. Aquí principalmente vemos 4. Cuando nosotros vemos que está articulada, significa que el K va a valer 1 y que el largo efectivo es igual al largo total de la columna, que es lo que les explicaba recién. ¿Qué significa que esté articulada? Por ejemplo, que tenga un pivote fijo pero que tenga otro móvil. Aquí nosotros nos damos cuenta que hay un rodillo y tiene la posibilidad de moverse la columna verticalmente, y el punto inferior no tiene la posibilidad de moverse porque habría ahí un punto fijo. Pero igual, está articulada, por lo tanto, si le aplicamos una carga externa se va a pandear, y se va a pandear a través de un largo efectivo que es igual al largo total que ésta tiene.
Pero miren lo que estamos viendo acá en esta segunda columna. Estamos viendo una columna empotrada articulada. Empotrada, nos damos cuenta que en la parte de abajo está empotrada, porque está, entre comillas, enterrada en la superficie. En la parte de arriba tiene una zona articulada, tiene movilidad vertical, pero no movilidad horizontal, y el largo efectivo va a ser 0,7 si lo aproximamos, o más exacto 0,699 del largo total. O sea, una cierta porción de la longitud se va a curvar, mientras que otra porción no va a estar sometida a pandeo. Y eso es súper interesante y lo importante de este análisis que estamos haciendo. Luego tenemos la posibilidad de estar empotrada. Si tenemos empotramiento, esto va a significar que el K vale 0,5 y el largo efectivo va a ser el 0,5 del largo total. Es decir, se va a curvar o pandear la mitad de la columna y estamos dándonos cuenta que es como vendría siendo como más o menos la parte central, ¿ya? Eso significa esto. Y luego si tenemos una columna empotrada libre, significa que en una parte de ella no hay ninguna articulación, ni empotramiento, ni nada que lo sostenga, sino que está liberada. Y si generamos ahí una fuerza, y abajo está empotrada, lo que va a ocurrir es que el K vale 2 y el largo efectivo va a ser 2 veces L, ¿ya? Y eso tiene relación con que la manera de pandearse esta columna es no solo que se va a curvar una parte, sino que también se va a desviar de su eje central debido a que en la parte superior no tiene nada que lo sostenga, y que va a sufrir ese tipo de pandeo. Entonces es muy importante cuando se enfrenten a un ejercicio el entender cómo está fijada en los extremos la columna. Puede estar articulada, puede estar empotrada o empotrada libre, y en cada uno de estos casos hay un factor de fijación K que define el largo efectivo que vamos a tener. Y ese largo efectivo en función de K define qué parte del largo total, ¿cierto?, va a estar sometida a pandeo. Bien, entonces por un lado tenemos que encontrar ese K que define principalmente el largo efectivo, y ese largo efectivo define esa razón de Sveltes, que va a ser una variable que va a estar presente en las ecuaciones para calcular aquella carga crítica o máxima que debo colocar en la columna para que ésta no se someta a pandeo. Bien, el radio mínimo de giro, ese R que definíamos acá en la relación de Sveltes, representa, bueno, una de las medidas que está dentro de la relación de Sveltes. ¿Y qué podemos definir de esto? Que a mayor radio de giro, menor va a ser la razón de Sveltes, y eso es una cuestión matemática. Si aumentamos acá el R, este número se va a disminuir, ese número va a ser más chiquito, ¿ok? Y de ahí vamos a ver qué significa que la relación de Sveltes sea pequeña o sea grande, en qué influye, digamos, en el pandeo. Bueno, entonces este radio mínimo depende de la inercia, es la raíz de la inercia dividido por el área transversal del material. Y acá nosotros recordamos que la inercia de una figura geométrica, por ejemplo, sólida, como un rectángulo, no sé si lo acuerdan cuando lo vimos en flexión, era 1 partido en 12 de la base por h cubo. Pero eso es cuando el elemento es sólido, ¿cierto? Cuando tenemos un elemento rectangular sólido. Y si es hueco, bueno, tendríamos que restarle la parte exterior menos la parte interior y vamos a tener, ¿cierto?, la inercia del elemento. Bueno, y el área de la figura, el área transversal, si es un área rectangular o cuadrada, recuérdense que esto es rectángulo, ojo, un rectángulo. No estoy hablando de un círculo, de un rectángulo. Y el área rectangular es lado por lado, ¿cierto? Y el área de un círculo puede ser de dos maneras. Pi por r cuadrado, o puede ser pi por el diámetro al cuadrado dividido en 4. Esas son las dos maneras de calcular el área de un círculo. El radio es la mitad del diámetro, entonces se reemplaza el diámetro partido en 2 acá, y como está al cuadrado, queda el diámetro al cuadrado partido en 4. Eso es lo que se hace
Y el área puede depender del radio, puede depender del diámetro. Dependiendo de qué dato tenemos, utilizamos una de las dos. O si tenemos el diámetro, calculamos el radio y utilizamos siempre una. Eso depende de los gustos matemáticos de cada uno. Bien, entonces ahí tenemos la relación de Sveltez, que principalmente depende del largo efectivo y que depende del radio mínimo, que lo podemos calcular como la raíz de la inercia partido por el área. Bien. Esa relación de Sveltez, o razón de Sveltez, tenemos que compararla con otra variable que se llama constante de la columna y que va a permitir establecer si hay una columna larga o una columna corta con la que estamos trabajando en el ejercicio. Entonces, ¿qué se tiene que cumplir? Se tiene que cumplir lo siguiente. Si la relación de Sveltez es mayor que la constante de la columna, entonces vamos a decir que la columna es larga. Pero si la relación de Sveltez es menor que la constante de la columna, vamos a decir que la columna es corta. Porque vamos a clasificar las columnas de esos dos tipos, o largas o cortas. ¿Y cómo calculamos esa constante de la columna? Esa constante se obtiene al aplicar la raíz de 2pi al cuadrado por e, donde e representa el módulo de elasticidad del material de la columna. Y sigma representa el esfuerzo normal. El esfuerzo normal máximo que le podemos aplicar al elemento dentro del factor de seguridad. Recuerden que cuando nosotros hablábamos de factor de seguridad, nos referíamos al factor de seguridad que era el esfuerzo último partido por el esfuerzo admisible. Entonces, ese esfuerzo último, el esfuerzo normal máximo o último, ¿cierto? El que nos hacemos referencia en estos momentos, a ese sigma i, ¿ya? Y en términos del factor de seguridad, en términos de Pandeo no se llama factor de seguridad, sino que define un nuevo concepto que se llama factor de diseño. Voy a aprovechar de comentarlo por acá arribita, ¿ya? Como una nota. En términos de Pandeo nosotros hablamos del factor de diseño. Y el factor de diseño es exactamente lo mismo que el factor de seguridad, pero en este caso lo representamos con el n. Y ese n va a ser igual a la carga crítica que esté actuando sobre la columna dividido por la carga admisible. Pero en términos de carga, ¿ya? No en términos de esfuerzo, sino que en términos de carga. Porque lo que vamos a explicar a continuación es que, como les dije antes, hay una carga crítica que va o no a someter, o sea, hay una carga crítica que es la máxima carga que yo le puedo colocar a la columna antes de que ésta se comience a pandear. Entonces, hablamos de eso, que el factor de diseño define esa carga crítica y esa carga admisible que yo le puedo colocar sin que ésta entre en esa zona de crítica de pandeo. Bien, entonces, para definir si la columna es larga o corta, debemos calcular el factor de Sveltez versus la constante de la columna. Y la constante de la columna la encontramos con esa forma. Ahora bien, ¿qué hago una vez que defino si la columna es larga o corta? Lo que debo hacer es determinar si, en función de la respuesta que obtengo, si vamos a utilizar la ecuación de Euler o la ecuación de Johnson. Y estas ecuaciones, la ecuación de Euler y la ecuación de Johnson, permiten calcular esta carga crítica. Esa carga crítica máxima que debo colocar en la columna antes que ésta comience a pandearse. Si sobrepaso la carga crítica, significa que sobre ello la columna comenzaría ya a pandearse. Entonces, si la columna es larga, es decir, la relación de Sveltez es mayor que la constante de la columna, debo utilizar la ecuación de Euler para poder calcular esa carga crítica. Y esa carga crítica la encuentro multiplicando pi cuadrado por el módulo de elasticidad por el área de la columna
dividida en L en el largo efectivo sobre el radio mínimo, que eso es simplemente la relación de esbeltez al cuadrado, ¿cierto? Recuerden que L sobre R, aquí, es SR, o la relación de esbeltez. Entonces esto es lo mismo que escriba SR al cuadrado, ¿ya? Cualquiera de las dos fórmulas es lo mismo. Ahora, como el área yo la conozco y hago una relación entre el área y el R, aquí, a través de la inercia, también eso lo podría escribir, la misma ecuación, si hago un acomodo, podría escribir pi cuadrado por el módulo de elasticidad por la inercia partido por el largo efectivo al cuadrado. ¿Cuál de las dos utilizar? Bueno, va a depender principalmente de los datos que me entregue o pueda obtener dentro del enunciado. Pero la ecuación de Euler esta es la misma ecuación, pero con variables distintas, ¿ya? Si la columna es corta, debo utilizar la ecuación de Johnson para determinar la carga crítica. Y esta ecuación es el área por este sigma último, por 1 menos el sigma último, el largo efectivo por el radio, o el SR al cuadrado, recuerden que es lo mismo, dividido en 4pi cuadrado por el módulo de elasticidad, ¿ya? O si lo dejo en la relación, ¿cierto?, con la constante de la columna, pasa a ser también esta otra forma de calcularla. Así que, nuevamente, ¿cuál utilizar? Bueno, eso va a depender de los datos del ejercicio, a ver si utilizo Johnson o si utilizo Euler. Entonces, lo principal en este tipo de ejercicio que vamos a desarrollar es calcular primero la relación de esbeltez, compararla con la constante de columna, y en base a esa comparación debo determinar si utilizo Euler si es que la columna me arroja como larga, o Johnson si es que la columna me arroja como corta. Entonces, para definir de mejor manera un ejemplo de lo que estamos viendo. Entonces, aquí en este ejemplo vamos a considerar lo siguiente. Vamos a decir que tenemos una columna articulada. Tenemos esa columna. Luego nos van a decir entonces que el sigma que vamos a tener, déjenme buscar el sigma, ahí está. El sigma último que vamos a tener, ese sigma i, va a estar definido con 44 megapascales. También nos dicen que tenemos un módulo de elasticidad de 207 gigapascales. Y nos piden, en base a esa información, calcular la carga crítica que va a tener esta columna. Bien, eso es lo que nos piden en este ejemplo que vamos a resolver ahora. Ese sigma i es sumamente importante, porque define también el esfuerzo normal que vamos a tener. Ya. Entonces ahí está la columna. Se supone que externamente sobre esta columna hay una carga, ¿cierto?, que la está sometiendo a compresión, que la está, entre comillas, aplastando de esa manera. Y esa va a ser nuestra carga crítica que vamos a estar calculando ahora. Vamos a suponer que esta columna, y esto es un dato, ¿cierto?, tiene un diámetro, ¿ya? El diámetro que tiene la columna es de 25 milímetros. Y vamos a suponer que el largo que tiene es de 950 milímetros. Bien, esa es la información que nos entregan en el enunciado. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es determinar si esta columna es larga o corta para establecer si utilizamos la ecuación de Euler o la de Johnson para calcular esa carga crítica. Pero para calcular, hacer la comparación, entonces necesitamos el SR, que es la relación de esbeltez. Entonces lo primero que calculamos es SR, la relación de esbeltez.
Entonces, sabemos que SR es el largo efectivo partido por ese radio mínimo que va a tener esta columna. Y SLE, ¿cierto?, depende de la constante por el L total y el radio mínimo, y este aquí lo voy a colocar como un dato. En este caso, cuando queremos calcular el R mínimo, porque recuerden que ese R mínimo es la raíz de la inercia partido por el área, se obtiene que el R para un elemento circular es el diámetro dividido en 4. Ese es un dato que les voy a dar, ¿ya? Para que lo anoten y lo tengan ahí, que el radio mínimo de una columna circular al calcular la raíz de la inercia partido por el área nos da el diámetro dividido en 4. Entonces, en función de esas informaciones, nosotros podemos definir que la relación de Sveltez va a ser el K por L. El K en este caso vale 1 porque tenemos una columna articular articulada, y en articular articulada el K vale 1. Entonces aquí decimos que tenemos 1 por el largo total que tiene, que son 950 milímetros. Y eso lo dividimos en el R mínimo, que para una columna circular en este caso pasa a ser el diámetro dividido en 4. Entonces el diámetro son 25 milímetros y eso va dividido en 4. Entonces operamos matemáticamente y esto nos daría 950 dividido en 25 sobre 4. Y eso da 152. Entonces tenemos un SR de 152. Se simplifican los milímetros y queda solo un valor adimensional. Entonces aquí tenemos la relación de Sveltez. Bien, ahora, ¿qué nos faltaría? Lo que nos faltaría para hacer la comparación es la fórmula del CC. Recuerden que nosotros tenemos que comparar con la constante columna, que es la raíz de 2pi cuadrado por E dividido en el sigma i o en el sigma último. Entonces, esto sería la raíz de 2pi cuadrado, que eso es un número, por el módulo de elasticidad, que son 200 gigapascales, 207 gigas, recuerden que es 10 elevado a 9 newton sobre metro cuadrado. Y todo esto lo dividimos en el sigma i, que pasa a ser 44 megapascales, 44 por 10 elevado a 6 newton sobre metro cuadrado. Recuerden que en mega 10 elevado a 6, giga 10 elevado a 9. Entonces 2 por pi al cuadrado por 207 por 10 elevado a 9. Y eso lo dividimos en 44 por 10 elevado a 6. Y obtenemos un valor. Me falta aplicar la raíz. Me dio algo nada que ver. Espérenme. Me equivoqué en introducir los valores. 2 por pi. 2 por pi al cuadrado por 207 por 10 elevado a 9. Ahí sí. Dividido en el sigma i, que son 44 megapascales. 44 por 10 elevado a 6. Y a esto le aplicamos la raíz. Ya me da una constante entonces de 304,735. Y ahí tengo la constante de la columna. No sé si pueden ir revisando conmigo si es que esto está bien o está mal. También queda dimensional porque el newton metro cuadrado con el newton metro cuadrado se simplifica, ¿ya? Entonces vamos a revisar 2pi cuadrado, epsilon, sigma i. Estamos. Ok. Ya, voy a calcularlo nuevamente. 2 por pi al cuadrado por 207 por 10 elevado a 9. 44 por 10 elevado a 6. Y calculamos la raíz cuadrada. Ya. Entonces,
Comparamos, tercer punto. Comparamos el SR con la constante de columna. Entonces, tenemos que 152 es menor que 304,735. Entonces, se define que el SR es menor que la constante de la columna. Entonces, cuando el SR es menor que la constante de columna, entonces la columna es corta. Tenemos una columna corta. Así que definimos eso. La columna es corta. Y como es corta, usaremos la ecuación de Johnson. Y la ecuación de Johnson dice que, bueno, aquí tenemos el sigma i, tenemos el largo del r, tenemos el SR, así que vamos a utilizar la primera ecuación, que la carga crítica va a ser igual entonces a el área por el sigma i, eso multiplicado por 1 menos sigma i por el SR al cuadrado, dividido en 4pi y el módulo de elasticidad. Pi cuadrado por el módulo de elasticidad. Entonces ahí está la fórmula de Johnson. O si queremos hacer una ecuación un poquito más cortita, ¿cierto? Como tenemos el SR y tenemos la constante, podríamos utilizar esta también. Así que bueno, vamos a anotar las dos. Carga crítica igual a área por sigma i por 1 menos SR cuadrado. SR cuadrado dividido en 2 veces la constante al cuadrado. ¿Qué de las dos podríamos utilizar? Bueno, en este caso me voy a guiar por esta que tiene menos términos. El área. El área, vamos a calcular aquí abajito el área de la columna entonces. Es un área, una columna circular. Vamos a utilizar pi por el diámetro al cuadrado partido en 4. El diámetro es 25, entonces quedaría pi por 25 al cuadrado milímetros cuadrados dividido en 4. Entonces usando la calculadora sería pi por 25 al cuadrado dividido en 4. Eso da un área de 490,87 milímetros cuadrados. Entonces quedaría eso. Vamos a trabajar en milímetros, 490,87 milímetros cuadrados, por el sigma i, que son 44 por 10 elevado a 6 newton sobre metro cuadrado. Esto, al estar en metro cuadrado, no nos obliga más que a tener que trabajar en metros cuadrados, así que esto lo vamos a pasar a metros cuadrados. Entonces esto lo pasamos a metros cuadrados. Y lo que tenemos que hacer es dividir en 1000 al cuadrado. Entonces el 490,87 lo dividimos en 1000 al cuadrado. Eso da 4,9 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces lo llevamos de esa manera a la fórmula. 4,908 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Luego 1 menos el SR, ya lo calculamos, dijimos que el SR era 152 al cuadrado, adimensional, sin unidad de medida, dividido en 2 por, y este nos dio 304,735. Wow. 304,735. Bien, entonces ahí tomamos la calculadora, voy a resolver el paréntesis, 152 al cuadrado, dividido en 2 por 304,735, y 1 menos la respuesta,
daría menos 36.9. Ah, este SR iba al cuadrado. Perdón. Me comí el cuadrado de la constante de la columna, así que tengo que hacer todo de nuevo. Sería 152 al cuadrado dividido en 2 por 304.735 al cuadrado. 1 menos la respuesta. Esto daría 0.8756. Vamos a trabajar con esos 4 decimales. Entonces, 4.908 por 10 elevado a la menos 4 por 44 por 10 elevado a 6 por 0.8756 me daría una carga crítica finalmente de 18.908,75 y esto quedaría en Newton. O que también podría llamarlo aproximadamente como 19 kilonewton. Si lo aproximo, ¿cierto? 19 kilonewton. Esa tendría que ser la carga crítica aproximadamente. Entonces, voy a volver a calcular eso. 4.908 por 10 elevado a la menos 4 por 44 por 10 elevado a 6 por 0.8756. Sí, está bien. 18.908.75 dividido en 1000 para pasarlo a kilonewton me da aproximadamente 18.9 y eso lo podríamos dejar en 19 kilonewton. O sea, son 19 kilonewton los que debemos colocar aquí como máximo en esta columna para que no se pandee. Si yo sobrepaso los 19 kilonewton, esa columna se va a pandear. Entonces este es el camino para resolver los ejercicios de pandeo que van a tener en la evaluación. Primero calcular el esfuerzo, la relación de Sveltes, después la constante de la columna, relacionar si es una columna larga o corta y usar o Johnson o Euler para determinar la carga crítica. ¿Ya? También podemos pedir otras variables, o sea, podemos partir de atrás hacia adelante. Si les doy la carga crítica, podrían ustedes en función de esta columna despejar el sigma i, o despejar el módulo de elasticidad, o despejar la relación de Sveltes, si conocen la carga crítica, el sigma i, la constante columna. Si bien es cierto, aquí partimos desde la relación de Sveltes y la constante hacia la carga crítica, podemos volver al revés. Desde la carga crítica, poder calcular a lo mejor la relación de Sveltes o la constante columna utilizando o Johnson o Euler en función de cómo aparezca el ejercicio. Y esto es todo lo que van a tener en la prueba del 4 de enero. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda con respecto a esto? Bien, entonces mañana seguiremos resolviendo ejercicios de este tema. Vamos a resolver unos 2 o 3 más y les compartiré la guía de ejercicios para que ustedes ya comiencen a trabajar, comiencen a estudiar y la próxima semana, entonces el lunes y martes de la próxima semana serían clases en las que revisaríamos esos ejercicios, un par de ellos, clases de consulta para así prepararnos a la prueba del 4 y la clase del 3 también quedaría por la noche. Bien, me despido, que tengan una buena jornada y nos vemos mañana. ¿Ya? Profesor, disculpe. Sí, Marcela, dígame. Yo le acabo de mandar un mensaje porque yo hice el trabajo con Georgina, pero yo le preguntaba por su apellido y mientras me respondía yo ya estaba en la hora, entonces lo agregué. Si usted ve el archivo se llama Marcela Bilbao y Georgina Canales, si no me equivoco. Ah, ya. No, no